Buenas tardes. Yo voy a tratar de dar una pequeña mirada sobre la historia de las últimas décadas y el panorama internacional, porque creo que la dinámica de la Argentina en las últimas décadas tuvo mucho que ver con la celeridad de las transformaciones que se fueron procesando. De alguna manera, y más allá de las críticas que se le puedan hacer, uno también le hace, yo creo que hay un momento de la historia a partir de la Segunda Guerra que van a ser 25 o 30 años claves, que es que al finalizar la guerra y en el marco del mundo bipolar hegemonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética, se desarrolla lo que se llama la revolución del tercer mundo. Hay que tener en cuenta la magnitud de lo que significó esto. Era el 80% de la población mundial, que en los siglos anteriores estaba sometido bajo dominios coloniales o neocoloniales a las potencias del occidente central, que inician los procesos de liberación nacional y social, la descolonización de África, las revoluciones en varios distintos países, los gobiernos populares en América Latina. Y la experiencia del primer peronismo, los primeros años del peronismo, se inserta en este proceso. No fue un fenómeno aislado, etc. Piensen ustedes, hay que tener en cuenta, China era una colonia, hasta 1949, una colonia de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón. Esto es lo que da cuenta de la magnitud. La India era una colonia inglesa. Ni hablar de Indochina bajo Francia, etcétera, etcétera. Y esto me parece que es bastante importante, porque Argentina tiene un papel en ese periodo. Argentina y Perón, aunque no lo podamos creer, tuvo un papel muy importante tanto en el tercer mundo como en América Latina, donde se dan cosas graciosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen la anécdota, pero en 1948 Perón, que tenía toda la universidad en contra y solamente 2 universitarios en todas las universidades, decide hacer una Federación Latinoamericana de Estudiantes. ¿Conocen la historia? Federación Latinoamericana de Estudiantes en la alianza con el Partido Ortodoxo de Cuba, con Arbenzi Arévalo de Guatemala y con Jorge Eliezer Gaitán, que era la izquierda del Partido Demócrata o liberal en Colombia. Se reúnen en Bogotá con tal puntería que inician la reunión, van a verlo a Jorge Eliezer Gaitán, y cuando al segundo día comienzan las deliberaciones, lo asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, se arma el Bogotazo, que es una gran rebelión, etcétera, etcétera, y resulta que estos 2 de los delegados, 2 jóvenes cubanos, 20 años aproximadamente, se meten en el despelote. En determinado momento los tienen rodeados y entonces, con desesperación, logran comunicarse con la Embajada Argentina. La Embajada Argentina manda un auto con una bandera encima, lo lleva a la Embajada de Cuba y le salva la vida. Como ustedes saben, la CIA desclasifica los documentos cada 50 años. Esto es 1948, 1998, García Lupo, Pajarito García Lupo, que era muy de encontrar estas cosas, ve cómo tenía clasificada la CIA a uno de estos jóvenes, cubanos, que era Castro Ruz, Fidel, agitador estudiantil peronista de origen cubano. El tema es que esta influencia también se vio en determinados lugares, precisamente. Bueno, digo 2 o 3 anécdotas que conozco. Por ejemplo, L'Oreal Ferrara lo invitan a una reunión de médicos en Ghana, donde estaba Juan Nkrumah, era el líder que había hecho la revolución, era uno de los referentes de la revolución africana, había escrito sobre neocolonialismo, y para su sorpresa le dicen que él quisiera, que el presidente Nkrumah quisiera hablar con él. Y él va, y entonces cuando se sienta, el presidente Nkrumah le dice: bueno, hábleme del peronismo, ¿cómo está la cosa? Y él dice: ¿cómo del peronismo? Sí, le dice Nkrumah, nosotros somos peronistas, Lumumba también era peronista. Otra, esta te dio la registrada por mí, un amigo mío, estaba en Vanguardia Comunista, y entonces lo van a ver a Enver Hoxha en Albania. Enver Hoxha estaba a la izquierda de Mao Zedong, para que nos demos un nivel. Llegan a verlo,
y les dice, bueno, ¿ustedes qué orientación tienen? Bueno, somos marxistas, leninistas, pensamiento de Mao Zedong, pro-albaneses. Y en Barox le dice, ¿ustedes están en la Argentina? Sí. Ah, pero en la Argentina hay que ser peronista, le dice. Este me dice que era tan sectario que volvió y se hizo peronista. En el año 79 se hace la revolución islámica en Irán y aparece o cuenta que una de las formas de dirigir la resistencia iraní del Ayatollah Khomeini era enviar cassettes con mensajes y formas de articulación que había sido la forma de la resistencia peronista. Nosotros estábamos exiliados en México y dijimos, qué bárbaro, mirá vos, qué parecido Irán, que está tan lejos, el mismo método que la resistencia peronista. Después sale un libro de Norberto Galazo que cuenta que efectivamente el Ayatollah Khomeini era amigo de Perón. Y entonces, cuando Perón iba a París, se encontraba con Ayatollah, cuando el Ayatollah iba a Madrid, se encontraba. Y ahí le pasó la metodología. Digo esto porque, de alguna manera, efectivamente, y más allá de, reitero, las críticas que se pueden hacer, hasta el triunfo de la Revolución Cubana, más hasta el vuelco de Fidel al bloque soviético, Estados Unidos tenía como enemigo más peligroso en América Latina al peronismo. Y quiero decirles cuáles eran los planes. Por ejemplo, hay unas declaraciones de Churchill. En 1945 se había comenzado el proceso y dice: no dejemos que Argentina sea una potencia porque arrastrará tras sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro la Argentina, destruir sus industrias, las fuerzas armadas, fomentar divisiones internas de derecha a izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa para servir a esta misión. Hay que humillar a la Argentina. Y efectivamente, cuando se produce el derrocamiento en 1955, Churchill dice: la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel, ni descanso, ni vida, en vida, ni tampoco después de muerto. Quiero decir, y esto lo vamos a ver después, que hay estrategias de los centros de poder hacia aquellas experiencias políticas que no son casualidades permanentes, verdaderamente. ¿Por qué? Porque esta revolución del tercer mundo toca núcleos decisivos del poder de las potencias. Piensen ustedes que en esa revolución del tercer mundo caen 5 imperios: cae el imperio inglés, cae el imperio francés, el imperio belga, el imperio holandés y el imperio del sol naciente. Antes, en la Primera Guerra, ya ha caído el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Después voy a retomar esto. El tema que es que la revolución del tercer mundo, además de afectar a los intereses de las potencias, una de sus características va a ser la estatización de los yacimientos de petróleo, el control de gran parte de la producción petrolera a través de esta organización que es la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Al mismo tiempo, que les da una fuerza muy grande, porque si bien Estados Unidos y las grandes potencias controlan a las empresas, ellos controlan los yacimientos. Y esto, les decía, va a tocar núcleos decisivos, porque cuando en 1973 deciden incrementar los precios del crudo en un 400%, estalla una crisis en los países centrales de Occidente, también acá. Y el tema es que, a su vez, piensen ustedes que los organismos internacionales pasan en esos años de 54 a 190 países. Y esto va a dar lugar a una serie de debates como un nuevo orden económico internacional, un nuevo orden mundial, etc., cuya respuesta va a ser una brutal estrategia de restauración conservadora, diseñada por Kissinger e implementada por Nixon y Ford, que tiene
sobre todo sobre América Latina y África, esta ola sincrónica de dictaduras militares con terrorismo de Estado, decididos a utilizar la represión hasta sus últimas consecuencias con el fin de revertir esta situación de insurgencia que se había dado en el tercer mundo. Piensen ustedes que 1971 golpe en Bolivia, 1972 Uruguay, 1973 Chile, 1975 Perú, 1976 Argentina. Esta estrategia va acompañada además, en el caso específico de la Argentina, de lo que Kissinger llamaba la estrategia del satélite privilegiado. Es decir, hasta ahora, hasta entonces, se habían introducido las transnacionales, habían llegado en los años 60 las transnacionales, pero tenían el problema de que las políticas proteccionistas y arancelarias les limitaban su capacidad de mercado. Entonces, el satélite privilegiado, ¿qué era? Elegir en cada continente un país, que iba a ser el satélite, la India en Asia, Nigeria en África y Brasil en Argentina. Ahí debía concentrarse el grueso de la producción industrial y el resto de los países, sobre todo de América del Sur, debían desindustrializarse y volver a ser productores de materias primas. Esta es la política que comienza a implementar la dictadura militar a través de las políticas de Martínez de Hoz, esta cosa de apertura de las importaciones, quiebra, etcétera, etcétera, a lo cual introduce un nuevo elemento, y esto lo tenía muy claro ya John Adams, presidente norteamericano, decía: a las sociedades se las domina por la espada o por la deuda. Ellos con la espada hicieron el golpe militar y nos dejaron el huevo de la serpiente de la deuda, que como sabemos es absolutamente fraudulenta, y a lo cual se agregaba la estatización de la deuda privada, que es otro gran fraude de 25.000 millones de dólares, que cuando hablamos de corrupción, la magnitud de la estatización de la deuda es la corrupción histórica más grande que se ha dado en la Argentina, porque eran falsas, etcétera, etcétera. 25.000 millones de dólares, por los cuales le hemos pagado cerca de 250.000 millones de dólares. El problema es que Argentina debía desindustrializarse en un doble sentido. Para esta concentración en el satélite privilegiado, pero además como una forma de quebrar estructuralmente el poder de los trabajadores en la Argentina, que habían demostrado a lo largo de 18 años una gran capacidad de resistencia, una de cuyas formas de estructura de poder era el pleno empleo, porque durante todo ese tiempo estaba con un 3% de desempleo, que es prácticamente pleno empleo. Les decía, las situaciones, pues podemos ir viendo cómo viene este recambio cuando las dictaduras empiezan a plantearse como más peligrosas que las democracias, y entonces tenés la ola sincrónica en los 80 de democracias controladas del consenso de Washington, y donde la clave es la problemática del control financiero. ¿Por qué? Porque 1980 es un año clave en la medida en que en el 79, con la revolución islámica en Irán, el precio del petróleo ha subido a un 1000%, y esto hace que sean accesibles tecnologías que existían, pero que eran demasiado caras respecto de determinado precio del petróleo. Y es ahí cuando se lanza y se acelera la revolución científico-técnica con la cuestión de la informática, la nueva tecnología, las redes internet, etcétera, etcétera. Esto le va a dar a Estados Unidos un poder muy especial, porque es como controlar computadoras y redes internet, y el otro tiene máquinas de escribir mecánica y buzones para comunicarse con sobre. Y ahí es donde Nixon lanza dos grandes estrategias: la guerra de las galaxias contra la Unión Soviética, que después si quieren se las explico, y por otra parte una reconversión tecnológica salvaje en gran escala, porque la clave de las nuevas tecnologías es que requieren un 75% menos de tiempo de trabajo humano, que no son personas, es tiempo de trabajo humano. Después vemos lo que esto significa. Y esto le permitió una reconversión tecnológica, especialmente en los años 90, con procesos de debilitamiento de los sectores trabajadores acompañados de precarización laboral, etcétera, etcétera. En el 89,
esta estrategia de Reagan tiene su triunfo con la caída del muro de Berlín. Evidentemente la necesidad de volcar grandes recursos a la actualización de la guerra espacial empieza a hacer crujir las distorsiones que tenía la Unión Soviética. Bueno, 1989 cae el muro de Berlín. Entonces entramos en los 90 en el nuevo orden mundial, la hegemonía absoluta de los Estados Unidos, la globalización neoliberal, el único camino, etcétera, que en Argentina se manifiesta en la gran traición del menemismo y una política verdaderamente arrasadora en términos de lo que fueron y significaron las privatizaciones, bueno, el endeudamiento, bueno, lo que significaba acabarlo. Y después vamos a ver el diagnóstico del desarrollo de esto. Ahora, esta euforia de los años 90 en el 2001 va a tener un punto simbólico de inflexión, con las caídas del muro de las Torres Gemelas, pero a su vez con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Ustedes saben que en el 78, después de la muerte de Mao, PC Chino lanza la teoría de las 4 modernizaciones, es decir, un cambio drástico con un desarrollo industrial, que después si quieren lo vemos, etc. El tema es que es el comienzo del fin de la hegemonía de los Estados Unidos. Y esto va a venir, se va a revelar a lo largo de estos últimos 15 o 18 años, en nuevas guerras localizadas entre las nuevas potencias, el bloque de poder de China articulado con Rusia, que ha recompuesto su poderío, frente a Estados Unidos, Europa Occidental, apoyados por la NATO. Ustedes saben, hay en la actualidad 12 guerras, 5 en el mundo árabe y 7 en el África Negra, guerras absolutamente genocidas, que aparecen como guerras civiles o religiosas, pero en realidad detrás de cada una de esas está uno u otro de los bloques de poder, generando situaciones verdaderamente dramáticas. Por ejemplo, hay un informe de UNICEF que dice que en la actualidad hay 250 millones de chicos menores de 18 años que están creciendo en condiciones de guerra. Y esa situación calculan que al 20%, por lo menos 20%, estamos hablando de 50 millones, van a tener secuelas psicológicas muy graves y en muchos casos irreversibles. Es decir, locura de guerra. Esta base es una de las bases de reclutamiento del ISIS y de todo, digamos, el islamismo radical, donde le están dando sentido a la vida a través de la muerte. Esto también se puede ir viendo. El tema que al ingresar China en el mercado mundial, acá la crisis ha estallado en el 2001, pero casi inmediatamente la demanda china va a ser un alza en las famosas commodities, es decir, el precio del petróleo, la soja, los granos, etcétera, que va a dar a nuestros países una cierta etapa de bienestar durante 6, 7, 8 años, que es donde de alguna manera pudo haber una relativa recomposición de la situación de América Latina. Ahora, el problema es que a partir de la crisis del 2008, con la caída de Lehman Brothers y Wall Street, etcétera, etcétera, hay una cierta retracción de las tasas de crecimiento chino, bajan los precios de las commodities y esto va a hacer entrar en crisis, o por lo menos va a quitar bases de sustentabilidad a las experiencias que de alguna manera post-neoliberales o progresistas, como se quieran llamar, habían intentado armar una articulación latinoamericana que tuvo una dinámica muy importante en términos políticos, pero que estructuralmente no logró imponer bases irreversibles de ese proceso de integración. No hicieron el Banco del Sur, no hicieron un sistema de transporte, no hicieron una articulación productiva, etcétera, etcétera. En esas condiciones, la situación de Estados Unidos es que desde hace 2, 3 años comienza un repliegue frente a su oposición con el bloque chino-ruso y un repliegue hacia América Latina porque evidentemente China le ha ganado la disputa hegemónica. Ya de alguna manera debió retirarse de los países menores del Asia,
En el mundo árabe le va muy mal, o sea, en Irak destrozó el país pero no pudo consolidar ningún poder. Libia está absolutamente destrozada. En Afganistán el ejército norteamericano está nucleado absolutamente solo en Kabul, la capital, y no puede salir. En Siria el eje Irán, Rusia le acaba de ganar la guerra de Siria. Y a su vez, en África, China, que ha tenido un crecimiento exponencial, que después si quieren lo vemos, ha hecho grandes inversiones en África, donde está consolidando la ruta de la seda, etcétera, etcétera, con lo cual Estados Unidos empieza un repliegue sobre América Latina, equivalente a lo que fue el repliegue de los años 70 después de la derrota de Vietnam. Y esta es la situación de altísimo riesgo que estamos atravesando, porque a su vez inició una serie de golpes blandos o de manipulaciones de información, asentándose sobre los errores cometidos por muchos de estas experiencias, llamémoslas progresistas o como sea, y nos encontramos que en Argentina estamos ante un gobierno que está dispuesto a terminar y profundizar el saqueo que se vino realizando desde la dictadura militar hasta acá. ¿Por qué? Porque, bueno, la diferencia de estos sectores, lo nuevo de estos sectores es que son directamente hombres, digamos, hombres y mujeres, digamos, personas de los bancos o de las grandes corporaciones los que hacen la política. Entonces tenemos a un señor Luis Caputo, que es un tipo que fue presidente del JP Morgan, del Deutsche Bank, y después lo dejó para fundar fondos de pensión. Y entonces tenés un Financial Times que hace una encuesta en el 2017 preguntando a sus lectores cuál consideran que fue la operación financiera más delirante del mundo en el año 2017. El 70% de los lectores indicó que era el bono a 100 años tomado por Argentina al 8% anual, que es altísimo, porque todos están... Terrible que Estados Unidos incrementó la tasa de interés, la incrementó al 3%. La Argentina tomó un bono a 100 años al 8%. Ahora, después aparecen los Paradise Papers y uno de los fondos de inversión de los paraísos fiscales más beneficiados con el bono delirante fue Noctua Partners, que es un fondo de inversión del señor Luis Caputo. Digo, esta es la magnitud. O tenés la situación en el caso de las petroleras, Shell, Juan Carlos Aranguren, presidente de la Shell hasta pocos meses antes, y fue el encargado de poner el valor del gas a boca de pozo, al mallón de BTU, que es la forma de medirlo, a $7.50. Quiero decirle que en Estados Unidos eso mismo está a $2.50. ¿Qué pasa? El tema es que para esto sea rentable, porque puede ser que lo de Vaca Muerta cueste más sacarlo, pero el tema es que el convenio